Buenas noches, mi nombre es Karina Ríos, estoy en la licenciatura de Comercio y Logística Internacional. Esta es la materia de formas de pago internacionales, estamos en la unidad 3 y vamos a revisar los riesgos en operaciones de comercio internacional. Quisiera empezar entonces con un poco de contexto. En las operaciones de comercio, ya sean nacionales o internacionales, siempre van a existir riesgos. Al ser operaciones internacionales, estos riesgos se agravan. Quisiera empezar también entonces a revisar un caso práctico de una empresa española que lleva por nombre Cuca Pizarras. Cuca Pizarras se dedica tal cual a la producción y comercialización de pizarras para salones o para escuelas, por ejemplo. En el caso de Cuca Pizarra, ellos están intentando entrar en 3 diferentes países, que es Australia, Canadá y Japón. Ellos se dedican a hacer un análisis completo de cada uno de estos países, considerando factores como el crecimiento económico, el poder adquisitivo, el volumen de importaciones, el crecimiento en las importaciones, el Producto Interno Bruto, la balanza comercial, barreras arancelarias, barreras también no arancelarias, riesgos comerciales, la facilidad para los negocios, esto se considera como más en temas culturales y políticos, y consideran también mucho temas de transparencia y de corrupción. Me parece que todos estos factores, dentro de ellos hay muchos que generalmente sí hemos visto dentro de tanto como en las lecturas como en clase, pero hay algunos que no. Por ejemplo, me parece muy interesante la parte de la transparencia y de corrupción, porque creo que es algo que generalmente no se considera. Y creo que también es como un poco difícil darte cuenta de esos factores cuando eres un ente externo a la población del país. Pero bueno, tampoco es tan difícil, finalmente hay rangos, hay encuestas y rangos que definen el grado de corrupción en un país. Entonces creo que son factores importantes a tomar en cuenta. Me parece muy interesante que de entre todos los países, de estos 3 países, ellos consideran como el país ganador a Australia. A Canadá no lo consideran como una opción viable porque en el caso de Canadá ellos ya tienen productores internos que se dedican meramente a esto, entonces no sería un buen negocio. En el caso de Japón también se me hace muy interesante porque consideran el Producto Interno Bruto. Y en Japón existen como muchos picos. Hay años en los que el crecimiento es de varios puntos porcentuales y sin previo aviso de pronto baja. Entonces eso es un factor que ellos consideran para no tomar en cuenta a Japón como un buen socio comercial. El ganador entonces es Australia y después de todo el análisis de mercado que hace Cuca Pizarra se da cuenta de que quedarían en el tercer lugar como exportador a nivel nacional en Australia. Ahora bien, tomando en cuenta estos detalles, quisiera como hacer mella mucho en la importancia de revisar siempre todos los aspectos que pueden importarnos en el caso de una operación comercial internacional, porque los riesgos se agravan. Por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy, sí hacemos también operaciones nacionales, nunca hacemos nada internacional, pero el proceso que llevamos a cabo es reclutamos al cliente por medio de un sistema de leads. Una vez que lo tenemos, entonces se hace primeramente una visita ocular. Bueno, además del primer contacto sigue una visita ocular en la que se revisan como instalaciones y veracidad de la información. Se pide cierta información en la que se consideran estados de cuenta, comprobantes de domicilio, referencias, avales, estados financieros. Una vez que eso se tiene, todos los miércoles de cada semana hay un comité en donde el comité delibera si es un cliente potencial o no, si le da confianza a todos los miembros del consejo y entonces si es así, se procede ya a hacerle una entrevista en firme para ver exactamente qué producto quiere, qué línea de crédito y demás. Y solo así es como se procede a otorgarle ya el producto que está solicitando el cliente. Lo menciono porque me parece un buen mecanismo de defensa en caso de operaciones comerciales ilícitas. Entiendo que en el caso de las operaciones comerciales internacionales no es tan fácil porque no lo puedes ir a visitar siempre
o finalmente no hay como muchas formas en las que te puedas dar cuenta de la veracidad de la información. Pero hay páginas, por ejemplo, o sitios, como es el caso de Alibaba, que Alibaba fue fundada alrededor de 1990 y tantos por un ciudadano chino en China, tal cual. Y Alibaba lo que se dedica es a acercar pymes, ya sea con otras pymes o con grandes empresas. Es como el mercado libre de las empresas, por así decirlo. Lo que marca mucho la diferencia de Alibaba versus otros portales u otros sitios es que Alibaba sí se encarga de tener políticas muy definidas para aceptar a miembros del sitio. Entonces eso como comerciante a ti te da la certeza de que los clientes a los que tú te acerques ya están pues ratificados para que tú tengas confianza en hacer operaciones comerciales con ellos. Me parece que es una muy buena idea. Creo que debería de haber más sitios que se dedicaran a esto. Sin embargo, bueno, pues si no eres muy apegado, por ejemplo, a los sitios, el mecanismo que mencionábamos en el caso de Cuca Pizarra o en el caso personal de la empresa en la que estoy yo, creo que son buenos mecanismos de defensa en el caso de las operaciones de comercio internacional. Muchas gracias.